Bueno, vamos a iniciar esta grabación de la tabla periódica de los elementos químicos. Clasificación de los elementos químicos por su número atómico. La tabla periódica de los elementos químicos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenado por un número atómico, número de protones, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas, como elementos con comportamiento similar en la misma columna. Como podemos ver, ahí vemos toda la tabla periódica y lo estamos señalando, toda la tabla periódica. En palabras de Teodoro Benfey, la tabla y la ley periódica son el corazón de la química. La tabla y la ley periódica son el corazón de la química, comparables a la teoría de la evolución en biología, que sucedió al concepto de la escala natural y a los principios de termodinámica en física clásica. Las filas de la tabla se denominan periodos y las columnas grupos. Algunos grupos tienen nombres así, por ejemplo el grupo 17 es de los halógenos y el grupo 18 de los gases nobles. La tabla también se divide en 4 bloques. Son debido a que las posiciones están ordenadas, se pueden utilizar la tabla para obtener relaciones entre las propiedades de los elementos o pronosticar propiedades de elementos nuevos todavía no descubiertos o sintetizados. La tabla periódica proporciona un marco útil para utilizar el comportamiento químico y es ampliamente utilizada en la química y otras ciencias. Dmitri Mendeleev publicó en 1869 la primera versión de la tabla periódica, que fue ampliamente reconocida. La desarrolló para ilustrar tendencias periódicas en la fluidez de los elementos entonces conocidos al ordenar los elementos basándose en sus propiedades químicas. Si bien Julius Lobatar Meyer trabajaron por separado, llevó a cabo un ordenamiento a partir de propiedades físicas de los átomos. Mendeleev también pronosticó algunas propiedades de elementos entonces desconocidos, que anticipó que ocuparían los lugares vacíos en la tabla. Posteriormente se demostró que la mayoría de sus predicciones eran correctas cuando se descubrieron los elementos en cuestión. La tabla periódica de Mendeleev ha sido desde entonces ampliada y mejorada con el descubrimiento o síntesis de elementos nuevos y el desarrollo de modelos atómicos, modelos teóricos nuevos para explicar el comportamiento químico. La estructura actual fue diseñada por Alfred Werner a partir de la versión de Mendeleev. Existen además otros arreglos periódicos de acuerdo a las diferentes propiedades y según el uso que se le quiera dar en didáctica, geología, etc. Para celebrar el 1150 de la creación de la UNESCO, declaró en el 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Se han descubierto o sintetizado todos los elementos de número atómico del 1 al 118 y la IUPAC confirmó los elementos de 113, 115, 117 y 118 el 30 de diciembre del 2015 y sus nombres y símbolos oficiales hicieron público el 28 de noviembre del 2016. Los primeros 94 existentes naturalmente, aunque algunos solo han encontrado en cantidades pequeñas y fueron sintetizados en laboratorios antes de ser encontrados en la naturaleza. Los elementos con números atómicos del 95 al 118 solo han sido sintetizados en laboratorio. Allí también se produjeron números o isótopos sintéticos de elementos presentes en la naturaleza. Los elementos del 95 al 100 existieron en la naturaleza en tiempos pasados, pero actualmente no. La investigación para encontrar por síntesis nuevos elementos de números más altos continúan. Como podemos ver, la tabla periódica según sus bloques, periodos 0 Celsius de una atmósfera.